Diplomado de Gobernabilidad y Administración Pública. En esta ocasión tenemos a nuestro cargo el curso de Globalización y Economía Internacional. Bueno, quien les habla, Carlos Pando Sánchez, licenciado en Sociología, con maestría en Ciencia Política por la Universidad Católica del Perú. Actualmente ejerzo la docencia en la Universidad San Martín y en la Universidad de las Peruanas y soy consultor del Centro para la Reforma de la Justicia y la Seguridad Ciudadana. El curso de Globalización y Economía Internacional tiene tres grandes componentes. Primero, la definición conceptual y las grandes teorías que sobre la globalización se dan en el debate académico. Segundo, presentar la situación económica internacional desde una perspectiva histórica, la crisis del 29, la crisis petrolera del 73 y naturalmente las crisis del 2008 en Estados Unidos y la actual crisis europea del 2009-2010. Finalmente presentaremos el nuevo escenario mundial a partir de la globalización, los grandes bloques comerciales donde el Perú con bastante énfasis estratégico se está insertando. En el Perú el 2008 tuvimos el ALCUE, tuvimos la PEC y recientemente el gran foro ASPA. Y finalmente presentaremos algunos elementos de lo que constituye la gran solidaridad internacional que se denomina la cooperación internacional entre países. Ojo que Perú ya participa de la cooperación internacional como ofertante a partir de la cooperación sur-sur como cooperante técnico. Entremos entonces propiamente al tema que nos toma en esta ocasión. Bueno, ahí presentamos una lámina que pretende ser provocadora. Si el nuevo mapa mundial ya no constituyen los estados nacionales, sino más bien esta suerte de conglomerado de grandes empresas transnacionales que dominan el nuevo escenario mundial. El mundo moderno entonces ya no mirado como países, sino como grandes actores fácticos de la globalización, las grandes empresas transnacionales. Bueno, es una lámina que pretende provocar el debate. ¿Qué conceptos se han venido trabajando a partir de la globalización? Primero, señalar que la globalización es un fenómeno integral, multidimensional, que abarca aspectos sociales, económicos, políticos, tecnológicos, ambientales y culturales. Ya no entender la globalización solamente como un fenómeno económico. Obviamente partimos de un fenómeno económico, pero que tiene múltiples dimensiones. Debemos además señalar que la globalización no es un proceso lineal, sino que más bien se trata de una serie de complejos procesos que algunas veces suelen ser contradictorios. Un primer teórico que ha trabajado de manera interesante y sistemática el tema de globalización es el sociólogo inglés Anthony Giddens. Su concepto de democracia cosmopolita en su famoso libro Un mundo desbocado es un elemento clave para tratar de entender y aproximarnos a la globalización. La democracia cosmopolita planteada por Giddens tiene sin duda algunas limitaciones. Una primera es que los foros internacionales, que podrían ser el paradigma de esta democracia cosmopolita, no son vinculantes. Foros o temáticas como la temática de la mujer, el medio ambiente o los derechos humanos no necesariamente generan en esos espacios vínculos hacia los estados o gobiernos, excepto quizás el tema de los derechos humanos. Todos los peruanos asistimos desde hace algunos años a la preeminencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dictamina sobre asuntos que son jurisdiccionalmente o tradicionalmente de los estados, en este caso del Perú. Este es un dato real de la globalización. Quizás ahí sí podemos ver un rasgo de lo que Giddens explica como democracia cosmopolita. Bueno, ahí tienen la imagen de Bernard Shaw en Moscú, transmitiendo para la CNN. De hecho, el mundo se ha convertido en un espacio más pequeño a partir de la mundialización y el encuentro de las tecnologías de información. Para Giddens es clave entonces el factor de la comunicación electrónica, porque hace posible que nos podamos comunicar de manera instantánea, de manera simultánea, y que la noticia finalmente se dé con tanta rapidez que permita influir no solamente en un espacio societal como es el Estado-Nación, sino a nivel mundial. Esto ha significado una innovación en las comunicaciones que permite que la información llegue a más personas a la misma vez y en una oportunidad mucho más rápida.
Con el 11 de septiembre del año 2001 se inaugura no solamente una nueva etapa en la historia mundial, sino que se evidencia que la sociedad mundial entra en altísimo riesgo. La idea de la comprensión racional del mundo como un futuro predecible y seguro entra en cuestión. El desarrollo de la ciencia y la tecnología también genera riesgos e incertidumbres y por tanto con consecuencias difíciles de prever, señala Giddens. A eso debemos sumar la mirada bastante crítica del proceso de globalización de Ulrich Beck, profesor alemán, quien plantea la idea de una sociedad en riesgo. La categoría riesgo entonces aparece sumada al mundo globalizado. Hay otras miradas también críticas del proceso de globalización. Una de ellas es la muy aguda mirada del profesor Sartori. Este politólogo italiano va a plantear en su libro Homo Videns que el hombre pasaría de esa antigua concepción del Homo sapiens al Homo Videns, vale decir el hombre video. La televisión para Sartori produce imágenes, anula conceptos y por tanto atrofia nuestra capacidad de abstracción y nuestra capacidad de entender. Es una mirada bastante crítica al proceso de globalización. Imaginemos en el caso peruano la televisión llamada televisión basura, los reality shows o la cotidianidad del mundo de la farándula. ¿Qué cosa es más relevante entonces? Lo que produce la televisión o lo que significa la cultura, la educación, el mundo universitario. De esto se va a derivar ciudadanos poco mal informados y que van a tener enormes derivaciones en el mundo de la política. Para mal, por cierto. Entonces, una mirada muy crítica de Sartori al proceso de globalización también. Para Giddens, resulta también importante señalar que la globalización supone un encuentro cultural entre la mirada cosmopolita u occidental con el fundamentalismo fundamentalmente de Oriente. Esto va a suscitar un conjunto de conflictos que a la larga van a significar guerras, van a significar confrontaciones y mayores riesgos e inseguridad. Otro aspecto importante que Giddens trabaja en su texto El mundo desbocado es los cambios que suceden en la familia. Las antiguas paradigmáticas instituciones tradicionales de la sociedad contemporánea comienzan a entrar en crisis. Una de ellas es la familia. Esta confrontación entre tradición y modernidad o tradición y globalización va a verse muy reflejado en el mundo de la familia, en el mundo de la iglesia o el mundo de las creencias. Un cambio sustancial que Giddens anota también es el cambio en la concepción de la sexualidad. Y eso se refleja en el mundo de la familia. La sexualidad para el mundo globalizado supone una independencia al rol tradicional de la reproducción. Antiguamente nuestras abuelas entendían que la sexualidad estaba asociada necesariamente a tener hijos. Hace varios años ya, desde nuestras madres y nuestros padres y naturalmente nuestros contemporáneos, se entiende la sexualidad como también el ejercicio del placer, no necesariamente asociado a la reproducción. Naturalmente, el tema de la anticoncepción ha hecho una revolución marcada en la concepción de lo que significa la sexualidad. Y eso tiene repercusiones evidentes en el mundo tradicional familiar. Ya no necesariamente hablamos de la familia nuclear, también podemos hablar de las familias disfuncionales. La televisión norteamericana suele ser un reflejo de los cambios societales a este nivel. De la antigua Papá lo sabe todo, por ejemplo, de los años 50 o 60, o la familia Ingalls, que veíamos cuando éramos muchachos en los años 80. Ahora pasamos a los años 90 de Al Bundy y su familia disfuncional, o ahora, en los últimos tiempos, a estos patrones de modelos familiares que nos dan las series norteamericanas en las cuales puede haber una pareja de gays, una pareja de lesbianas con hijos, puede haber una familia incompleta, puede haber una familia más allá de lo nuclear, y familias disfuncionales constituyen parte de este mundo globalizado también. Un
politólogo y sociólogo de origen polaco, judío polaco, europeo, que luego de la Guerra Mundial tiene que huir de las fronteras polacas, de la etapa de la dominación soviética, hace una muy sugerente mirada respecto a lo que ha constituido la sociedad mundial actual. Él habla de la sociedad líquida y hace esta analogía respecto a lo que sucede en la sociedad moderna a partir de una suerte de derretirse lo sólido y material de la antigua modernidad. Es una visión un tanto posmoderna de la sociedad europea. Para Bauman van a entrar en crisis criterios como la planificación, los estados nacionales, porque estos van cediendo espacio al control planetario de la política, más bien a nivel mundial. La crisis de la sociedad del bienestar europeo van a ser parte también de este proceso. Quizás paradigmático momento en el cual se rompe la historia del siglo XX y pasa a la historia del siglo XXI, tiene que ver con la caída del muro, y acá hay dos actores protagónicos, Ronald Reagan por el lado de Estados Unidos y el señor Gorbachev por el lado de la Unión Soviética, que representaron el momento previo a este cambio de siglo para Eric Hobsbawm, pasar del siglo XX al siglo XXI realmente en el año 89. Luego de eso vendrá la etapa de la globalización. Bueno, volvamos al tema central. Globalización, en la perspectiva económica, es fundamentalmente la interdependencia económica creciente entre los diferentes países del mundo, provocada por un aumento vertiginoso en volumen y variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de flujos de capital. Yo agregaría además de personas, la gran emigración, y paralelamente con la difusión acelerada y generalizada de la tecnología. Ahí tomamos una definición de Joaquín Estefanía para el Fondo Monetario Internacional, que en esencia grafica lo que básicamente es la globalización. La globalización también va a tener incidencia en el mundo del trabajo. Podemos hablar entonces de que el capital va a buscar nuevos escenarios de trabajo. Quizás es interesante referirnos ahí a la búsqueda permanente de la mano de obra barata. El capital va a buscar nuevos escenarios y ahí, por ejemplo, tenemos como gran emblema la maquila en América Latina, ¿no?, que ha significado tantos beneficios, pero también tantas contradicciones en términos de calidad de trabajo. La caricatura más o menos presenta una suerte de trabajo industrial que pertenece a categorías del siglo XIX y no del siglo XX ni del XXI, donde se prohíbe hablar, descansar, ir al baño, pensar, organizarse. Ese es el escenario ideal de esta búsqueda de capital, ¿no es cierto?, de mano de obra barata en otros territorios del mundo. Frente a esto ha surgido naturalmente una respuesta, la búsqueda del trabajo decente como alternativa que debería permitir satisfacer necesidades personales y familiares de alimentación, de salud, de seguridad, de educación de los hijos. Un trabajo que asegure naturalmente jubilación y derechos laborales fundamentales, aunque esto va en contracorriente de las características del mundo globalizado. Otro elemento clave que debemos atender desde la perspectiva multidimensional de la globalización es el tema de la cultura y la globalización. La lámina que les presentamos intenta graficar ese mundo multicultural que significa el escenario mundial globalizado. Algunas características de la globalización y la cultura. Bueno, la globalización ha significado, obviamente por la preeminencia del mundo norteamericano y de sus principales cadenas de comunicación, una suerte de americanización, que ha supuesto una suerte de cultura homogenizadora, estandarizadora. Y los instrumentos para que esto suceda, ya lo decía Sartori en el Homo Videns, son la televisión, el cine, las editoriales, lo que se denominan los medios o industrias culturales.
También dentro de los cambios culturales que asistimos en época de globalización debemos mencionar la tensión entre lo global y lo local, ¿cierto? Hay inclusive algunos neologismos que señalan esta suerte de tensión permanente entre la globalización y lo local. Se habla de la aldea global, pero también se habla de lo glocal, ¿no es cierto? Este neologismo que suma globalización y localidad. Pero que en el caso de sociedades tradicionales, en el caso nuestro, el mundo andino, por ejemplo, resultan siendo a veces relaciones tensas. El producto cultural que pretende estandarizar nuestras formas de vestir, de comer, de actuar, de hablar, de dirigirnos a los demás, entran en colisión con tradiciones que apuntan más a lo colectivo, que apuntan más a lo medioambiental, a las creencias culturales y religiosas. Y esto va a entrar en contradicción con el modelo que se nos vende, ¿no es cierto?, a partir de una cultura individualista, competitiva, una cultura donde el yo es preeminente sobre lo colectivo. Y finalmente vamos a tener en la práctica más culturas híbridas, ¿no es cierto?, donde se suman aquellos elementos de la globalización y aquellos elementos de la cultura tradicional. Y lo que vamos a encontrar, por ejemplo, para García Canclini, este analista de la cultura contemporánea, es una suerte de hibridación más que una suerte de elemento estandarizado o único. También hay un elemento importante en la relación globalización y el ambiente. No podemos dejar de mencionar en esta presentación sobre globalización, conceptos y teorías, el tema ambiental. Es evidente que para la reflexión mundial en los últimos años el tema de medio ambiente está en la agenda mundial, está en la preocupación ya de la cotidianidad de la mayoría de personas, por lo menos desde la perspectiva occidental, y naturalmente hay una preocupación permanente por el futuro del mundo. La crisis del cambio climático nos interpela a todos y por tanto es uno de los grandes elementos de la globalización. Hemos conceptualizado y jerarquizado algunas de las principales, no están todas naturalmente, pero sí las más importantes. Hay un primer nivel que tiene que ver con los problemas en la capa de ozono, el gran tema del calentamiento global, que para el caso peruano tiene efectos en pérdida de glaciares, disminución del agua dulce. En el caso peruano, el Perú ya está catalogado como uno de los 5 países que van a tener mayores efectos negativos por la calentamiento global, vale decir, por la perspectiva agudizada del calentamiento global, y naturalmente los problemas atmosféricos y de cataclismos. Todos nosotros somos conscientes en los últimos años de la mayor frecuencia de problemas atmosféricos y de cataclismos, ¿no? De manera que es un tema que aparece como recurrente. Lamentablemente, y lo ponemos en negrita, hay una alta incapacidad de la comunidad internacional, desde el protocolo de Kioto hasta el último evento ambiental de Copenhague, para dar una salida a este tema. Evidentemente es un conflicto de intereses. Los principales países productores de CO2 se niegan a firmar Kioto y naturalmente no participaron entusiastas en Copenhague porque la comunidad mundial les exigía, ¿no es cierto?, que haya mayores controles, estándares de calidad ambiental, y lamentablemente esto entra en conflicto con los intereses de la gran producción industrial y el capital. Quizás para cerrar esta presentación vale la pena enfatizar cuáles son los principales efectos o consecuencias del proceso de globalización en los diferentes ámbitos: económico, social, político. Primero, el fin del intervencionismo estatal, ¿no es cierto? Sigue existiendo el Estado, pero las políticas regulatorias dan paso a un mayor rol del mercado en la asignación de los recursos. El cuestionamiento radical al Estado Nacional, el cual Bauman va a señalar como uno de los grandes cambios de la globalización. Vale decir, la decisión de la política que está asociada al Estado pasa a ser un espacio de decisión de nivel planetario, y ya no necesariamente de los gobiernos, sino más bien
vinculado a los grandes poderes fácticos, las grandes empresas transnacionales. Es la etapa de la sociedad de la información, la sociedad en red. El capitalismo industrial va a dar paso más bien a la sociedad del conocimiento, que va a ser el gran eje del poder mundial. Se dice que si antes las armas o el oro o el dinero eran los emblemas del poder, ahora es la información, la sociedad del conocimiento, la emblemática del poder. Y finalmente, el fin de la era de la modernidad, ¿no es cierto? Se asumen lógicas distintas en cada grupo de colectivos humanos y surge la idea de la posmodernidad con muchísima mayor fuerza, como respuesta a la crisis del llamado racionalismo y ciencia como instrumento de cambio y transformación del hombre. La idea del progreso entrará en cuestión y el cuestionamiento a la racionalidad va a ser evidente. Quizás lo más gráfico puede ser esta imagen de Bauman de sociedad dura a sociedad líquida, que se va derritiendo paulatinamente. Muy bien, los invito a que revisen los textos que sugerimos en la bibliografía y en la guía didáctica y que entiendan que el diplomado virtual significa un trabajo no solamente de las sesiones de fin de semana, sino fundamentalmente la reflexión y las lecturas durante el transcurso de la semana. Muchas gracias. 8 el Alcue, tuvimos la PEC y recientemente el gran foro ASPA. Y finalmente presentaremos algunos elementos de lo que constituye la gran solidaridad internacional que se denomina la cooperación internacional entre países. Ojo que Perú ya participa de la cooperación internacional como ofertante a partir de la cooperación sur-sur como cooperante técnico. Entremos entonces propiamente al tema que nos toma en esta ocasión. Bueno, ahí presentamos una lámina que pretende ser provocadora. Si el nuevo mapa mundial ya no constituyen los estados. Primero, la definición conceptual y las grandes teorías que sobre la globalización se dan en el debate académico. Segundo, presentar la situación económica internacional desde una perspectiva histórica, la crisis del 29, la crisis petrolera del 73 y naturalmente las crisis del 2008 en Estados Unidos y la actual crisis europea del 2009-2010. Finalmente presentaremos el nuevo escenario mundial a partir de la globalización, los grandes bloques comerciales donde el Perú, con bastante énfasis estratégico, se está insertando. En el Perú el 2008 tuvimos Diplomado de Gobernabilidad y Administración Pública. En esta ocasión tenemos a nuestro cargo el curso de Globalización y Economía Internacional. Bueno, quien les habla, Carlos Pando Sánchez, licenciado en Sociología, con maestría en Ciencia Política por la Universidad Católica del Perú. Actualmente ejerzo la docencia en la Universidad San Martín y en la Universidad de las Peruanas y soy consultor del Centro para la Reforma de la Justicia y la Seguridad Ciudadana. El curso de Globalización y Economía Internacional tiene tres grandes componentes nacionales, sino más bien esta suerte de conglomerado de grandes empresas transnacionales que dominan el nuevo escenario mundial. El mundo moderno entonces ya no mirado como países, sino como grandes actores fácticos de la globalización, las grandes empresas transnacionales. Bueno, es una lámina que pretende provocar el debate. ¿Qué conceptos se han venido trabajando a partir de la globalización? Primero, señalar que la globalización es un fenómeno integral, multidimensional, que abarca aspectos sociales, económicos, políticos, tecnológicos, ambientales y culturales. Ya no entender la globalización solamente como un fenómeno económico. Obviamente partimos de un fenómeno económico, pero que tiene múltiples dimensiones. Debemos además señalar que la globalización no es un proceso lineal, sino que más bien se trata de una serie de complejos procesos que algunas veces suelen ser contradictorios. Un primer teórico que ha trabajado de manera interesante y sistemática el tema de globalización es el sociólogo inglés Anthony Giddens. Su concepto de democracia cosmopolita en su famoso libro Un mundo desbocado es un elemento clave para tratar de